Buenas, buenas. Estoy acá para hablar acerca de la tragedia, ya que la primera cosmovisión que vamos a abordar este año es la cosmovisión trágica. Ya estuvimos hablando al inicio del ciclo lectivo acerca del concepto de cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una forma de ver el mundo. ¿Qué es la tragedia? Bueno, ustedes conocerán esa palabra, ¿no? Cuando hablamos de tragedia hablamos de sucesos inesperados que nos llevan a los seres humanos a la desesperación, el desasosiego, y tiene que ver con sucesos que muchas veces podrían haberse evitado y no se evitaron, y nos llevan a la tristeza, a la desesperanza. ¿Cómo se ve esto en la literatura? Bueno, el concepto de tragedia en la literatura viene desde hace siglos, incluso antes de Cristo. Siempre la antigüedad clásica enmarcó este concepto entre la tragedia y la comedia, ¿sí? Es decir, aquellos textos en los que el ser humano muestra los aspectos más alegres y los más tristes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta cosmovisión? Vamos a ver textos literarios donde los personajes sufren. Es decir, los personajes sufren porque les sucede algo inesperado, o hay alguna muerte o tormento, hay padecimiento. ¿Y por qué se ve la tragedia en la literatura? Porque justamente como hablamos al inicio del ciclo también, la literatura es el arte de la manifestación humana a través de la palabra. Y justamente la vida del ser humano está llena de tragedias, ¿sí? Hay un montón de sucesos que nosotros no podemos manejar, que muchas veces nos ponen tristes y que ponemos todo en nosotros para intentar cambiarlo. En estos textos literarios trágicos van a suceder algunas cuestiones que los personajes no pueden evitar y que tratan de sobrellevar. Por eso, el primer texto de esta cosmovisión es el diario de Ana Frank, ¿sí? Un libro que es un clásico, que puede gustarles o no, pero todos debemos leer alguna vez el diario de Ana Frank. ¿Por qué? Porque el diario de Ana Frank es más que literatura, ¿no? Es historia, es testimonio, realmente es increíble lo que llegó a lograr Ana Frank con ese diario. Algo que ella ni siquiera imaginó, trascendió todas las fronteras del tiempo y del espacio y se convirtió en uno de los bestsellers más notables que tenemos en la literatura universal. Y el diario de Ana Frank tiene un montón de aspectos trágicos, claro que sí, y eso es lo que vamos a estar analizando. Si bien la protagonista es muy positiva en un montón de momentos, la situación en la que se encuentra es totalmente trágica, ¿no? El encierro, el estar escondidos, el no poder hacer ruido, el no poder contar con el valor más grande que tiene el ser humano, que es la libertad, es una gran tragedia, ¿sí? En la actividad de la clase pasada yo les proponía a ustedes que compararan ese encierro con nuestro encierro, que obviamente el nuestro, la verdad que es un placer al lado del de Ana Frank. Nosotros estamos protegiéndonos en realidad de una pandemia y ellos estaban escondidos, ¿no? Con miedo, justamente tratando de preservar su vida y con la muerte muy cerca, ¿no? Con un concepto de enemigo humano, ¿no? En un contexto histórico terrible, totalmente distinto del nuestro. Yo justamente propongo este texto porque quiero que analicemos la tragedia desde ahí, pero vamos a estar analizándola en otros textos literarios también. Existen novelas, cuentos, obras de teatro, poemas trágicos. Es decir, la tragedia está en la vida del ser humano y por eso en la literatura se toma como temática que trasciende los géneros. Es decir, lo encontramos en el género lírico, en las poesías, en el género narrativo, en los cuentos y las novelas, en el género dramático, es decir, en las obras de teatro. Vamos a estar leyendo distintos tipos de texto donde aparece la tragedia, es decir, el sufrimiento o el padecimiento por parte de alguno de los personajes. Mucha gente se confunde y piensa que una obra literaria es trágica cuando en ella muere gente. No necesariamente. Sí, lo que determina que un texto literario sea trágico o no es la muerte o el tormento o el padecimiento por parte de alguno
de los personajes. ¿Para qué sirve la literatura trágica? Para hacernos reflexionar, ¿sí? Nos sirve para pensar que nosotros podemos estar en una situación semejante a esos protagonistas y bueno, ya sabemos cómo podríamos actuar en esa circunstancia, ¿no? Nos sirve para pensarnos, para repensarnos, para tratar de reflexionar acerca de cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación semejante, ¿no? Como ya estuvimos hablando al inicio del ciclo, la literatura es una gran herramienta de reflexión para repensarnos y la cosmovisión trágica también gira en torno a esto.